problema que sugiere el planteamiento de Jaus es si podemos calcular el campo de posibilidad semántica de una obra. ¿Por qué ese problema aparece? Porque entonces, digamos, si no nos planteamos problemas de ese tipo, que alguien dirá, pues, ¿y por qué tienes que plantearte ese problema? Entonces no hay identidad de la obra y no hay diferencia entre unas obras y otras. Digamos, si una obra tiene la potencia de producir cualquier significado, entonces ya no importa la obra. Hay una potencia de significación que tiene y hay significaciones a las que ya no llegará o que no le resultan pertinentes. Es el problema de los límites de significación posible, que es uno de los grandes problemas de la interpretación contemporánea. Digamos que la idea a mí me gusta jugar con esta idea de Jaus apoyándome en un concepto de la biología. Los biólogos hablan de la capacidad de carga de los terrenos. Con capacidad de carga se refiere a que ellos hacen un estudio, por ejemplo, de un manglar o de una zona, de una región, de un territorio en la selva o en una montaña, en un determinado ecosistema. Hacen un estudio de sus condiciones geológicas, biológicas, físico-químicas, orgánicas, etc. Y entonces calculan, esto es algo muy bonito, cuánta vida puede albergar ese terreno. A eso le llaman la capacidad de carga, como su potencia vital. En algún sentido, ya en una concepción moderna, contemporánea del texto como la que nosotros empezamos a tener, que ya no es una noción vinculada con la intencionalidad del autor, si se dan cuenta, sino es un modelo muy diferente el que empieza a dibujarse aquí. Entonces una obra tendría también en ese sentido una capacidad semántica, o una carga semántica posible, dada por lo que compone el texto, sus estructuras sintácticas, sus estructuras diegéticas, sus valores simbólicos, su estilo, su composición, todos esos elementos darían como esa posible semanticidad de la obra, digámoslo así. Esta observación que hace Schleiermacher plantea, esta observación sobre la inexorabilidad del tiempo en la obra, plantea un doble oriente para la comprensión del texto. Por una parte, el reconocimiento de que la obra se haya sometida a un conjunto de reglas gramaticales en que se produce, y por tanto la gramática es una vía de ingreso en el sentido de la obra. Eso planteábamos en la sesión anterior. Y en segundo lugar, el reconocimiento de que esa gramática, que es el recurso con el cual se construye, en tanto la obra es genuina, resulta rebasada o superada por el sentido y por la forma que está hallando. ¿Sí? Y es un doble oriente porque entonces nos hace fijarnos tanto en el ingreso, digamos, sistemático a la obra como un ingreso no sistemático. Requerimos entonces un abordaje metódico, sistemático, digámoslo así, y un abordaje no metódico y no sistemático. Esto se convierte en la idea de Schleiermacher de que la interpretación es hipotética y adivinatoria, que tiene un doble carácter. Toda interpretación es hipotética y adivinatoria. Esta comprensión de ese doble carácter hipotético y adivinatorio de la obra está dado sobre el reconocimiento de que la obra excluye la certeza, de que la comprensión de la obra excluye la certeza y de que, como hemos señalado, toda interpretación es precaria, es provisional, es aproximativa. Por esa razón necesitamos entonces una estrategia que sea capaz de recuperar estas dos potencias o estas dos dimensiones de una interpretación posible. Si partimos del reconocimiento de que la interpretación se juega en el orden de la malcomprensión, tal como lo señalamos en la sesión anterior, digamos, esa malcomprensión entonces exige un esfuerzo interpretativo que en primer lugar accede a un recurso
que va más allá del propio autor o del propio creador. Eso que va más allá del propio creador es su lenguaje. Y ahí encontramos entonces un terreno en el que podemos hallar un fundamento para confrontar la malcomprensión, ¿no? La dimensión hipotética de la interpretación es el ingreso gramatical a la obra. ¿Sí? Hipotético se refiere a esta construcción gramatical y lo adivinatorio queda en otra región que tenemos que explorar ahora, ¿no? Ahora, esta vía hipotética, fundada en lo gramatical, es posible porque la individualidad se codifica en el lenguaje. Como dice Schleiermacher, voy a leer un fragmento. Toda comprensión de lo individual está condicionada por una comprensión de la totalidad. Esa comprensión de la totalidad pasa por la condición del lenguaje, ¿sí? De la gramática del texto. Y de alguna manera aquí se anticipa un concepto clave de la hermenéutica, que es el concepto de círculo hermenéutico, donde la totalidad se cristaliza en la individualidad y la individualidad es signo de la totalidad. En otros términos, para comprender lo individual requieres la comprensión de lo total, para la comprensión de lo total requieres la comprensión de lo individual. Ese es quizás el asunto central de la idea del círculo hermenéutico. Que frente a las tradiciones interpretativas, a las otras tradiciones interpretativas, donde el conocimiento es una línea recta, sumativa, de acrecentamiento progresivo, de generamiento, digamos, de fundamentos que se van enriqueciendo, de escalones en los que nos paramos para subir al siguiente escalón. La metáfora geométrica, digámoslo así, hermenéutica es un círculo. Más propiamente es una espiral, en realidad, donde tienes que regresar, digamos, es un proceso de regresos continuos. Estos regresos continuos o estos retornos continuos se van enriqueciendo. Estamos más cerca del eterno retorno nietzscheano que de la línea recta en ascenso platónica, ¿verdad? Es más el dibujo, digamos, hermenéutico que tenemos aquí. Esta dimensión hipotética de la interpretación, que es una dimensión vinculada con un trabajo sistemático de indagación sobre la obra, requiere a su vez, o requiere en un siguiente momento, una aproximación adivinatoria. La aproximación adivinatoria, por ahora solamente voy a decir eso, apuntala a una intuición de obra. Frente a la reconstrucción sistemática de la obra, o paralelamente a la reconstrucción sistemática de la obra, requerimos una intuición de obra. Y ahí se realiza también otra vez esta suerte de círculo espiral hermenéutica. La reconstrucción sistemática lleva a la intuición de obra y la intuición de obra lleva a la reconstrucción sistemática, digamos. Dice Schleiermacher, la interpretación es hipotética. Este lado hipotético refiere a un lado, digamos, estructural, casi podríamos decir metodológico de documentación sobre la obra, ¿sí? De reconstrucción de las fuentes, de contextualización de la obra en su momento histórico, de cotejo con otras fuentes, de hallar datos y referencias sobre el texto y de exploración del texto en su constitución, digámoslo así. Se funda, digamos, en un proceso de generación fehaciente y de complejización de los conocimientos sobre la obra. Digamos que implica dos grandes vías esta dimensión hipotética. Por una parte, la vía gramatical de la que hablamos hace un momento, la reconstrucción del lenguaje del texto, es el acceso en el lenguaje que tiene
Schleiermacher, es el acceso filológico al texto, al habla, digamos, de su creación, ¿verdad? Y por otra parte, el acceso al mundo histórico y social del texto. Entonces, la dimensión interpretativa hipotética es gramatical y es histórica. Exige reconstrucción del lenguaje y exige reconstrucción del mundo histórico en el que se produce la obra. Este planteamiento de Schleiermacher germinará en Gadamer, se convertirá en los dos grandes principios del trabajo hermenéutico de Gadamer: la cuestión del diálogo en el lenguaje y la cuestión de la condición histórica de la obra o del texto o del lenguaje y su vigilancia histórica, ¿verdad? Que van a ser dos categorías muy importantes para la obra y para la filosofía hermenéutica de Hans-Georg Gadamer, ¿no? Pero de inmediato Schleiermacher advierte que esta construcción hipotética, metódica, no es suficiente para el acceso a la obra. Y entonces plantea la idea de que la interpretación también es adivinación. La obra nos interpela como existencias. Entonces, si por una parte la obra se convierte para la interpretación en un desafío intelectual, en un proyecto de comprensión epistemológico, es también una convocatoria de experiencia. Esa experiencia lo que pone en juego es una relación, un vínculo sensible y adivinatorio del sentido que está planteando, de lo que ella está movilizando frente a la pintura o frente a la pieza musical o frente al poema. El poema me convoca. Más allá, incluso Schleiermacher dice, me convoca psicológicamente. Me parece que en realidad, interpretando lo que plantea Schleiermacher, y un poco a la luz de lo que entendemos hoy como psicología, tendríamos que decir, el poema me convoca existencialmente. Ese es el punto. E incluso Schleiermacher llega a plantear que en realidad esa relación de orden adivinatorio o esa relación de orden experiencial con la obra es la relación fundamental, es la relación primaria, y que más bien la relación hipotética es una relación secundaria, especializada, de orden epistemológico. Es un poco lo que Borges dice cuando señala, los escritores escribimos para los lectores, no para los filólogos, ni para los críticos. En primer lugar, es una experiencia sensible, estética, existencial, humana. Y esa dimensión es una dimensión inseparable de la interpretación. Lo que ocurrirá con el movimiento positivista sobre el texto es que progresivamente va a tratar de desencarnar esa condición existencial de la interpretación para quedarse con procesos de modelización intelectual.